Entonces, ese es el relevador y esto es algo muy importante de cómo se enumera. Generalmente los relevadores industriales, ya para que quede grabado, porque se omitió, un relevador tiene una bobina, que es el elemento de accionamiento, y un relevador industrial generalmente tiene 4 juegos de contactos, y estos 4 juegos son conmutables. Ok, ¿por qué los PLCs quieren venir a quitar los relevadores si se han ocupado por muchos años? De hecho, no sé si ustedes son afectos al cine, pero hay una película que se llama Código Enigma, que tiene que ver cómo descifraron eh, la máquina de los nazis, los ingleses, con una persona que se llama Alan Turing. Alan Turing es el padre de la computación y él creó una máquina que podía decodificar. Y esa máquina que creó fue la primer computadora, por eso se le conoce como el padre de la computadora. Y esa computadora la creó con puros relevadores. Estamos hablando de 1940, 42, 43. Y estaríamos hablando que si ustedes vieron esa película, ustedes veían que esa máquina, ocupaba como 3 salones y todo lo que tenía dentro era puros relevadores. Los relevadores se ocupaban para mucho la lógica de control. Entonces, pero ¿cuál era el detalle? Era un cableado un tanto complejo, requería mucho mantenimiento porque es un elemento mecánico. Los componentes se desgastaban porque el contacto del relevador cerraba, abría y se desgastaba por ser mecánico. Y si yo quería con mi proceso industrial que tenía relevadores hacer una modificación, era muy complejo. Era más fácil quitar todo el cablerío y volver a empezar de nuevo que hacerle una pequeña modificación. Es decir, si yo tenía una máquina que eh, ensamblaba las puertas de un automóvil en la industria automotriz y solamente llevaba 2 puertas tipo camioneta, si después yo iba a fabricar una camioneta más ancha que tenía 4 puertas, en lugar de meterle más relevadores y recablear, era complejo hacer eso. Era más fácil como que desechar todo y empezar de nuevo un nuevo proceso de automatización. Las modificaciones eran complejas. Otra de las ventajas es que los primeros relevadores ocupaban mucho espacio. Como les decía en la película que se mostraba, los relevadores eran sumamente grandes, ocupaban esta primer computadora hecha de relevadores hasta 3 salones de clases en tamaño. Entonces, a comparación de la electrónica, pues ocupan mucho espacio. Ahora, la realidad es que yo les puse un tablero con relevadores y que tenía como 30, pero en la industria, sobre todo en México, sobre todo lo que importa es la producción y hay ocasiones en que dicen, bueno, pon a andar la máquina porque falló y después corriges bien el error. Eso de que después corriges bien el error, la realidad es que la máquina ya está funcionando y dicen, ¿sabes qué? Mejor ni la toques. Y si hicieron un puente y si quitaron un elemento, lo pusieron en paralelo, luego los tableros quedan así todos amontonados. Y ahí estamos hablando que hay como unos 8 relevadores y hay una madeja de cables. Es complejo darle mantenimiento a estos sistemas. Es fácil perderse. Es por eso que los PLCs trataron de entrar al sector industrial para quitar las desventajas de los relevadores. Pero el PLC, como es un dispositivo electrónico, pues rápidamente tenemos que hablar de la electrónica. Y lo que podemos decir de la electrónica es que la electrónica surgió en el año 29. Recuerden que antes la industria, cuando vino la revolución industrial en Inglaterra por el año de 1700,
las máquinas funcionaban con vapor. Lo que hacían era calentar en una caldera agua, generaban vapor como la olla express, y ese vapor que salía con mucha fuerza movía motores, y esos motores hacían que se movieran máquinas. Entonces la industria antigua funcionaba con agua, con vapor y con algunos mecanismos, ya sea de madera incluso o de metal, que hacían que la máquina empezara a trabajar. Eso significa que para ser un buen ingeniero en el siglo XVIII, siglo XIX, tendrías que ser un excelente mecánico, saber hacer cálculos de presión, de temperatura, de nivel, de mecanismos biela, manivela, corredera, y los que dominaban la industria en el siglo XVIII y la mitad del siglo XIX, pues eran los mecánicos, pero después vino Benjamin Franklin con el descubrimiento de que la electricidad se podía usar para emplearla como fuente de energía y se empezaron a crear las primeras máquinas de corriente eléctrica con Edison, las máquinas de corriente alterna con Tesla. Estamos hablando del siglo XIX, y en el siglo XIX las empresas empezaron a automatizar con motores eléctricos y con relevadores. Entonces los relevadores vienen desde el siglo XIX, algunos de los relevadores, y los buenos en la industria eran los eléctricos. Pero después vino el estudio del átomo, con la bomba atómica, de los semiconductores, y los buenos empezaron a hacer la electrónica en el siglo XX. Entonces, el siglo XX está como el siglo de la electrónica. Si estamos hablando del PLC, que es un sistema electrónico, pues la electrónica viene del año 29, cuando fue la depresión en Estados Unidos, económica. Lucían los autos así como de Al Capone, y se automatizaba con unos circuitos que se llamaban bulbos. A ustedes ya no les tocó, pero seguramente sus abuelos les decían que las televisiones eran de bulbos y que para ver un programa de televisión había que prender la televisión una media hora antes para que se empezaran a calentar los bulbos y un punto blanco fuera abriendo y me mostrara la televisión. Recordando que la televisión es como de los 50 el invento. 40 también. No, desde los 40, 30 empezó la televisión. Sigue avanzando la electrónica, y recuerden que con lo del descubrimiento del átomo y de la bomba atómica, estudiaron mucho los componentes electrónicos, y en el 47 inventaron el transistor, que realmente no sé si ustedes lo sabían, pero el transistor es una evolución de un bulbo. Lo que se hace con un bulbo se puede hacer con un transistor. Realmente digamos que los bulbos son los abuelitos de los transistores. De hecho, las personas que crearon el transistor ganaron el Premio Nobel de Física, y actualmente ustedes los conocen, los llamados transistores de potencia de corcholata, los de montaje superficial, los clásicos de 3 patitas y los de montaje pequeñito que están en tarjetas electrónicas, ¿no? ¿Por qué vemos todo esto? Porque un PLC tiene estos componentes electrónicos. Ustedes en tercero ven la parte de electrónica digital, y en electrónica digital ustedes ven compuertas, ven circuitos integrados, lógica AND, lógica OR, NOT, y si ustedes se han metido mucho a la parte de la electrónica y se meten al datasheet de una compuerta adentro tiene transistores, y una compuerta adentro puede tener 10 transistores, 20 transistores, etcétera. Entonces, una compuerta AND, una compuerta OR, realmente está hecha a base de transistores. Y lo que ustedes aprenden en electrónica digital no es más que adentro transistores conectados en paralelo, en serie, con cierta función. Eso fue en el 58, cuando los autos se pusieron de moda que fueran convertibles y que tuvieran ese aspecto más llamativo. La electrónica siguió avanzando,
y recuerden que se pudieron crear circuitos más pequeños y por los 70s se creó el microprocesador. Y el microprocesador adentro tiene miles de compuertas AND, miles de compuertas OR, etcétera, para hacer cálculos de microprocesamiento y crear las primeras computadoras. Y quedamos que estas compuertas a su vez tienen transistores. Por eso antes los microprocesadores se vendían por cuántos millones de compuertas o cuántos millones de transistores tenían programados dentro de la capa de silicio. Bueno, ¿por qué todo este rollo electrónico? Porque el PLC nació al mismo tiempo que nacieron casi los microcontroladores. El PLC supuestamente nació en 1968. Para que no se les olvide la fecha, en ese año fueron las Olimpiadas en México. ¿Dónde nació? Bueno, dicen que nació en Estados Unidos, por eso les puse la foto de la Estatua de la Libertad. Y dicen que nació porque una de las grandes industrias del mundo, que era Ford y General Motors, que fabricaban muchos autos para todo el mundo, ellos ocupaban relevadores para crear sus autos, pero antes fabricaban un solo modelo del auto casi todo el año, porque como fabricaban en serie, si fabricaban un auto compacto, 6 meses, 8 meses fabricaban ese mismo auto, nada más cambiaban el color o le cambiaban algo de los asientos, pero realmente era el mismo auto. Cuando ya la gente empezó a pedir más modelos, ¿qué pasaba? A lo mejor fabricaban 2 meses un auto y después querían fabricar otro auto. Antes no era de que tenían una línea para el auto 1, una línea para el auto 2, no. Era la misma línea y simplemente decían, bueno, vamos a parar producción y ahora vamos a fabricar el otro auto. Pero el otro auto tenía otro tamaño, otra cantidad de puertas, otra disposición de los asientos y tenían que reconfigurar la maquinaria y obviamente reprogramarla. Y como esto era con relevadores, para cambiar de modelo se podían llevar 3 semanas, un mes con la planta detenida en lo que la dejaban lista para el nuevo modelo y luego empezaban a fabricar en masa. Pero eso era tiempo perdido, que al final de cuentas es dinero. Entonces Ford y General Motors sacaron un concurso en el 68 y dijeron, estamos en el 68, ya prácticamente mandamos que es que el hombre a la luna, ya tenemos equipos de cómputo de última generación para aquella época, ¿por qué no meten un producto que sirva a la industria para controlar el proceso industrial y que sea más sencillo que usar relevadores eléctricos? Lanzaron un concurso y a ver quién lo ganaba y quien ganara, pues le iban a comprar el invento y lo iban a meter en su proceso. Quien ganó fue una empresa que se llamaba Bedford Associates. Esa empresa ganó y esa empresa de Bedford Associates creó el primer dispositivo de control, que es el que se ve en la pantalla. Ese dispositivo lo llamaron, ni siquiera se llamaba PLC, se llamaba Modicon. El primer sistema de control industrial se llamó Modicon. Modicon significa Modular Digital Controller. Era un controlador industrial de tipo digital que se metían como tarjetas. Realmente parecía una computadora, pero que tenía acoplamiento a sistemas eléctricos de potencia, de tal manera que tú programabas este dispositivo y las señales eléctricas se iban a proceso, de tal manera que ya podías controlar el sistema, pero de manera digital, metiendo tantas tarjetas como necesitaras de acuerdo a tu proceso. Ok. Eh, Termino de diapositiva y doy tiempo para preguntas. Me faltan como 2 diapositivas. Bueno, si el primer PLC realmente se llamaba Modicon, ¿por qué actualmente no les decimos a los equipos de control, tráeme el Modicon ABB, el Modicon Siemens,
el Modicon Festo. Nosotros decimos, ve por un PLC Festo, ve por un PLC Allen Bradley, ve por un PLC Siemens. Bueno, lo que pasa es que hubo otra marca, como 2 años después, como todo invento, hay gente que toma la idea y hace su propio equipo de control. Hubo una marca que se llamó, y se llama, porque todavía existe, Allen Bradley. Y Allen Bradley creó un equipo de control industrial. Y ese equipo de control industrial, ellos lo llamaron PLC, Programmable Logic Controller. Y ellos tuvieron mucho éxito vendiendo el equipo. Entonces, ellos pudieron venderlo en muchas partes del mundo, en todo Estados Unidos. Y entonces, ellos difundieron que los equipos de control de la industria se llamaban PLCs. Les voy a poner un ejemplo rápido. Antes, cuando alguien tenía enfermedad y tenía gripe, decían las personas, pues voy a ir a la tienda a comprarme unos Kleenex. Y cuando alguien requería estos dispositivos para sonarse la nariz, decían, pues dame unos Kleenex. Y realmente está mal, porque Kleenex es una marca. Lo correcto era decir, voy por unos pañuelos faciales. Por ejemplo, cuando ustedes en casa van a hacer atole, muchos niños van a la tienda y dicen, oiga, me da una maicena, volvemos a lo mismo. Eso es un error. Maicena es una marca. Lo correcto es llegar a la tienda y decir, me da una fécula de maíz, ese es el nombre correcto. Y hay fécula de maíz, maicena, 3 estrellas, la moderna, no sé, pero muchos nos quedamos con la idea de que maicena era el nombre del producto para hacer atole. Y no, el producto se llama fécula de maíz. Para terminar, hay otro producto. Cuando ustedes iban en la primaria y tenían que colocar una monografía en su libreta, muchos decían, voy a ir a comprar un resistol. Lo mismo, es un error. Resistol es una marca. Lo correcto es decir pegamento. Entonces, existe pegamento marca Resistol, pegamento marca Prit, pegamento marca UHU, etcétera. A lo que voy es que cuando una marca es tan metida en el mercado, hay tantos comerciales donde todo el producto es conocido por la gente se queda con que el nombre de la marca es el nombre del producto. Entonces, PLC, la gente se acostumbró a decirle así a los equipos de control, pero realmente PLC es una marca. Ahora, ¿por qué le llamamos PLC actualmente? Porque como todo, cuando pasan algunos años y no se pagan regalías, la marca pierde derechos y cualquiera lo puede usar. Lo que pasa con los medicamentos similares. Si ya no se pagan regalías o pasa un tiempo, la marca se vuelve libre y cualquier persona ya puede usar ese nombre para nombrar a su producto. Y a partir de los 80s, el nombre PLC fue genérico. Entonces ya cualquier fabricante podía decir, voy a hacer un PLC ABB. ¿Por qué? Porque PLC ahora sí ya era una marca general. Bien, voy a interrumpir aquí porque se va a cerrar la aplicación. Recuerden que esto de Zoom tenemos el inconveniente que después de 40 minutos se cierra. Se va a cerrar